vamos a seguir conversando. Vamos a conversar ahora de política porque la noche de este lunes y este martes se realizaron los primeros debates en televisión de Chile Vamos y de el Pacto Apruebo Dignidad. Anoche fueron Gabriel Boric y Daniel Jadue los que se enfrentaron aquí a través de nuestras pantallas. Cabe decir que son los únicos candidatos de oposición que van a primarias legales, de su desempeño y también del rol que tiene Unidad Constituyente. Vamos a conversar con el presidente de uno de los partidos que lo integran, Heraldo Muñoz, presidente del PPD. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo vio el desempeño de los dos bloques que participaron en estos primeros debates? Ya están sacando todas las cartas y, bueno, y ustedes están mirando a través de la televisión, Heraldo. Efectivamente. Bueno, el primer bloque me pareció extraño porque parecían 4 candidatos que nada tenían que ver con el actual gobierno, porque buscaron, la mayoría de ellos al menos, mantener distancia y no asumir el hecho de que los 4 contendores han sido ministros de Sebastián Piñera, uno de ellos en su primer mandato y los otros 3 en el actual. Y bueno, me pareció que básicamente el planteamiento de los 4 es más de lo mismo, y el que lidera las encuestas, Joaquín Lavín, su manifestación de socialdemocracia, me pareció que quedó solo en el discurso, porque francamente todo lo que dijo fue lo más conservador y convencional, desde su discrepancia con el matrimonio igualitario, con la legalización de la marihuana para quitarle un negocio al narcotráfico, y por cierto su planteamiento que no sé por dónde se va a reunir las platas para las reformas económicas, porque nada de una reforma tributaria que haga que los que más tienen aporten más. Por lo menos no hubo nada de detalles. Así que muy decepcionante, pero tampoco esperaba mucho ese primer debate. Y este segundo, el de ayer, me pareció que fue un debate con guante blanco. En ciertos momentos parecía entrevistas paralelas a Jadue por un lado y a Boric por el otro. Se trataron muy bien, con mucho respeto, particularmente Boric hacia Jadue, aunque hubo discrepancias en quizás 3 temas: la interpretación del acuerdo del 15 de noviembre, que permitió justamente lo que vamos a ver a partir de julio, que es la redacción de la nueva Constitución, la discrepancia respecto a la ciencia y a los medicamentos, y ese fue yo creo que un lado sensible para Jadue. Y finalmente el tema de derechos humanos, ¿verdad?, donde creo que Boric estuvo muy bien en establecer diferencias con Jadue. Claro, sin embargo, usted lo calificó en Twitter como un actor de reparto, que es como el actor secundario dentro de una trama, ¿no? ¿Usted no ve que Gabriel Boric pueda ir creciendo hacia precisamente Unidad Constituyente y que incluso pueda revertir un resultado que hoy día, a través de encuestas que no sabemos si creerle o no, parece tan claro? Lo que me parece es lo siguiente: no quise ser ofensivo con Boric, pero un actor de reparto es alguien que no quiere asumir la delantera, y cuando en una carrera presidencial, según las encuestas, sí pueden estar equivocadas, pero casi todas indican que Boric está por debajo de Jadue, hay que intentar alcanzar a quien va adelante, y para eso hay que ser menos respetuoso de lo que él fue, pese a que hubo estas 3 áreas de discrepancia. Y no me pareció que Boric quisiera asumir ese papel. De modo que yo creo que en términos de las encuestas, creámosle a las encuestas o no, van a quedar más o menos en el mismo lugar. Es decir, este
este debate, y generalmente los debates no cambian demasiado. Pero Unidad Constituyente, no teniendo la primaria legal, podría volcarse a votar por uno de ellos, y en ese caso podría ser Gabriel Boric. Incluso ha integrado a exfiguras que pertenecen al bloque al que usted también pertenece, como Lorena Fríes, que es su vocera. ¿Podrían entonces darse esa instancia de que se fuera a votar este bloque por Gabriel Boric? Bueno, yo creo que hay cierta cercanía o más cercanía con Boric que con Jadwe en términos de los propios planteamientos que escuchamos en el debate. Pero yo estoy convencido que es necesario y que vamos a lograr, así lo espero, una primaria convencional o una primaria ciudadana entre Paula Narváez y Jasna Proboste. Seguramente será la candidata que la Democracia Cristiana va a declarar formalmente. ¿Y usted cree que va a haber estas primarias convencionales? Porque la Democracia Cristiana pareciera no tener interés y las condiciones pareciera que tampoco se dan, porque ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es el financiamiento? Todas esas son preguntas que se hacen en todo, incluso en el PS y en el PPD. Bueno, cuando hay voluntad política eso se puede hacer. Quiero decirle que hablo de la experiencia. Nosotros en el Partido por la Democracia hicimos una primaria presidencial y que la tuvimos que organizar nosotros mismos. No fue una primaria legal y eso significó que tuvimos que encontrar los locales, tener locales apoderados y toda la organización, y votaron 14.000 personas, de las cuales más de 5.000 personas independientes. Entonces eso se puede hacer si hay voluntad, y yo creo que lo principal es la legitimidad. Yo creo que hoy día la ciudadanía no acepta simplemente acuerdos de cúpulas partidarias que digan, mire, sabe, en las encuestas Jasna Proboste está marcando más, entonces nos vamos con ella. No, yo creo que eso se tiene que realizar a través de la participación Ahora, ciudadana. Si no fuera así, este discurso deslegitimando esa posición podría dañar bastante a Jasna Proboste, y eventualmente se podría resolver de otra manera. Usted se acuerda cuando Soledad Alvear renunció en favor de Michelle Bachelet, porque también hay varias consideraciones. ¿Por qué la candidata Paula Narváez todavía no despega? Bueno, porque yo creo que recién ahora, después de la segunda vuelta, se están desplegando las candidaturas presidenciales. Y la única manera de saber si ha despegado o no es tener un juicio ciudadano. Y por eso que es tan importante la primaria ciudadana, la primaria convencional. Incluso si es que es efectivo que Jasna Proboste está arriba, bueno, yo creo que esto le daría más legitimidad y más fuerza a la propia Jasna Proboste como una candidatura del socialismo democrático, de la centroizquierda. Yo creo que se le daría más fuerza, y por eso que creemos que es el camino que hoy día demanda la ciudadanía. No creo que estemos, aunque hayan diferencias en las encuestas, que estemos en condiciones de decir, ¿sabe?, nos vamos a poner de acuerdo. Distinto sería que las dos candidatas, si es que son ellas, pero también está el candidato del Partido Radical, a quien respetamos mucho, si ellas dos se ponen de acuerdo, eso es otro escenario. Pero no siendo el caso, yo creo que lo mejor es ir a una convención, una primaria convencional, aunque sea un número limitado en relación a lo que va a ser las primarias de la derecha y del PC y el Frente Amplio. Ahora, Heraldo, hoy día el presidente del Partido Socialista, y lo ha planteado internamente, dice, claro, ¿por qué no prende Paula Narváez? Y dice, la candidata Jasna Proboste no le pidió permiso a Fuad Chahín para subir en las encuestas, para marcar liderazgo. Lo mismo ocurrió con Daniel Jadwe, dijo, no le pidió permiso a la cúpula del Partido Comunista para convertirse en una persona, en un liderazgo. ¿Por qué tiene Paula Narváez que esperar tanto cuando ya lleva 6 meses? Se están poniendo nerviosos los candidatos también que van a parlamentarias, porque no van a tener la figura con la que sacarse las fotos. ¿Eso no le parece a usted también que van urgiendo los plazos? Bueno, esas son supuestas declaraciones de Álvaro Elizalde, pero yo le he escuchado a él un compromiso bien claro con la candidata de su partido y de nuestros partidos. Y nuestra decisión es seguir adelante.
Yo creo que aquí no hay nada definido hasta que se cuentan los votos, y por eso que insistimos tanto en la primaria convencional, y yo espero que lleguemos al momento en que con la Democracia Cristiana podamos tener ese acuerdo, y ojalá también con el Partido Radical. Sería lo mejor para nuestro sector. Además, usted ha mencionado algo importante, una lista parlamentaria. Cuando nos reunimos con Carmen Frey y sacamos esta declaración, dijimos 3 cosas, los 3 presidentes de partido. Primero, queremos una candidata o candidato único de la centroizquierda. Segundo, queremos un pacto o una lista parlamentaria común. Y tercero, un programa común. Entonces, el pacto parlamentario es parte de un paquete que incluye entonces una candidatura presidencial única. Y las 2 cosas entonces van de la mano, porque si se dice, mire, no queremos una primaria convencional, entonces se hace más difícil llegar a una lista parlamentaria. Y yo creo que eso hay que tenerlo presente. Las 2 cosas pero, van de la mano. Claro, son hartas cosas pidiéndolas cuando, claro, ¿se acuerda usted que 2 días después de las elecciones estaban golpeando la puerta del Partido Comunista y cuando se la cerraron volvieron con la Democracia Cristiana? O sea, ¿usted cree que eso no se va a cobrar políticamente de alguna manera, Heraldo? No, yo creo que eso está superado. Nos juntamos justamente con la presidenta de la Democracia Cristiana. Yo debo decir que nunca estuve convencido de ir a esa primaria cuando no había un acuerdo en materia programática. Y yo retiré mi candidatura justamente por eso, porque no me parecía que ir a esa primaria ayudaba a la centroizquierda. Claro, pero fue igual junto al Partido Socialista a golpear una puerta que usted tampoco lo convence. Bueno, no, lo que pasa es que ahí hubo un acuerdo con el Partido Socialista y siempre lo hubo desde siempre. Y en eso fui bastante coherente y no quise volver atrás en el apoyo que habíamos dado a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, y en eso yo creo que hubo coherencia de mi parte y de mi partido. Y yo estaba dispuesto a ir a la primaria de la unidad constituyente, pero como ya era un hecho consumado que el Partido Socialista había decidido ir en esa otra dirección, bueno, ya sabemos lo que sucedió después, pero esos son páginas que dimos vuelta. Y hoy día hay una relación recompuesta con la Democracia Cristiana, y prueba de ello es la reunión que tuvimos y la declaración que emitimos. Claro. ¿Y cómo van a resolver el tema de las listas parlamentarias? Porque eso ya los plazos comienzan a apremiar. También en el tema de las candidaturas presidenciales no es menor que los 2 bloques que se inscribieron candidaturas a primarias legales ya estén desplegados. Ayer y anteayer se hablaba solamente de lo que había ocurrido en política con estos 2 debates. Y así va a ir siendo a medida que vayan acercándose las fechas. ¿Cuál va a ser el escenario finalmente en el que ustedes esperan jugar? Bueno, ya hubo una reunión de los secretarios generales de la unidad constituyente, y yo espero que también eso incluya a Nuevo Trato y al Partido Liberal, una primera reunión de contactos iniciales. Y esperamos que entonces ese trabajo empiece a agilizarse pronto y que empecemos a hablar de los temas que le interesan a la gente. El salario mínimo, por ejemplo, que empecemos a hablar de las cuarentenas, de cómo salir adelante con los desafíos que tenemos, hablar de educación, hablar de salud, que son, creo que, los grandes temas que le interesan a la ciudadanía, y resolvamos estos temas políticos electorales a la brevedad posible. Por lo menos esa es la aspiración que yo tengo, y ya hay algunos pasos que se están dando en esa dirección. Cuando Daniel Jadwe presentó la semana pasada su programa de gobierno, usted dijo que tenía varias semejanzas con el que tenían ustedes que estaban elaborando junto a Paula Narváez. ¿Eran parecidos? Porque después fueron saliendo varias cosas del programa de Daniel Jadwe que no están convenciendo mucho a nadie por los montos. También hay temas referentes a la libertad de expresión, a los medios de comunicación. ¿Se parecían tanto los programas? Bueno, habían varias cosas que yo diría que se parecían. Por ejemplo, matrimonio igualitario, igualdad de género, temas como la creación de un Ministerio del Mar, cosa que yo mismo había propuesto en mi candidatura. Me alegró mucho ver que había tomado eso Daniel Jadwe.
no tomó todavía lo de las áreas marinas protegidas, que es un tema sumamente importante. Bueno, y hay un conjunto de otras materias donde hay coincidencia. Hay coincidencia respecto a algunos de los impuestos, por ejemplo, el énfasis que se pone en impedir la evasión y la ilusión, algunos impuestos verdes, etcétera, donde hay coincidencia, pero los números es donde está el detalle. Que no es un detalle, es bastante, porque son 34.000 millones de dólares. Exactamente, por eso digo que si bien es cierto que hay algunos temas donde hay similitud y donde la candidatura de Jadwe quizás ha mirado nuestra propuesta y la ha incorporado o coincidieron simplemente con las propuestas que nosotros teníamos, y eso está bien. Hay otras cosas donde tenemos serias discrepancias. Estas limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, yo no las comparto para nada, ¿no? Y hay otras materias donde la aspiración es muy alta, pero el detalle es muy escaso. Entonces, claro, cuando uno promete jugar como un equipo de fútbol con Messi, con Mbappé y con Cristiano Ronaldo, pero no nos dice el detalle de cómo llegar a tal hazaña, bueno, uno tiene entonces dudas. Entonces uno no se puede quedar simplemente con los titulares. Hay que entrar al detalle, y ahí hay algunas diferencias muy sustanciales con Jadwe. Claro, ¿a usted no le parece posible poder recaudar un 10% del producto con una reforma tributaria? No, a mí no me parece que es posible recaudar 10% del PIB en 4 años. Simplemente no es posible. Nosotros ya habíamos presentado una propuesta extremadamente ambiciosa, 5 puntos del PIB en 5 años. Eso ya habría sido y es la propuesta más ambiciosa histórica en términos de reforma tributaria. Entonces, hablar de 10 puntos del PIB, el doble en 4 años, ¿cuál es el impacto que eso puede tener en términos del crecimiento económico? Que va a ser necesario ¿para qué? Para recuperar empleo, para poder avanzar en los impuestos que es necesario cobrar. Entonces, ahí hay aspectos que seriamente son cuestionables. Han habido algunos... bueno, también se propone revisar todos los tratados internacionales, lo que usted también tuvo muchísima relevancia en sus negociaciones. Eso, claro, está no solamente en el programa, sino que está también en la idea de los constituyentes. Sí, pero recordemos que en la constituyente todos los tratados internacionales ratificados por el Senado están incorporados como parte del acervo y no pueden ser cuestionados. Lo que se sostiene es que se podría revisar, pero un tratado no se puede revisar al menos que las partes estén de acuerdo. No se pueden revisar unilateralmente. Eso es del ABC del derecho internacional. De modo que yo creo que esa es una expresión de deseo más que de realidad. O sea, las cosas son como son en el derecho internacional y hay que respetar las normas. Heraldo, y en una expresión de realidad, ¿cuándo podrían tener efectivamente, en qué plazo cree usted que ya podrían tener una decisión respecto a lo que va a ocurrir con la candidatura presidencial o las candidaturas en el pacto de Apruebo Dignidad? Perdón, en su pacto de unidad constituyente. Ya todos los nombres se me confunden. A estas alturas han cambiado tanto además en el último tiempo. Pero claro, unidad constituyente en unidad constituyente 2, además. ¿Cuál es la fecha que ustedes se han puesto como límite para llegar a una decisión en el tema presidencial? Bueno, los tiempos se acortan, porque evidentemente vamos a tener las primarias legales el día 18 de julio, y esto, una primaria convencional, no podría ser más allá de la primera semana de agosto. Y para eso entonces hay que preparar. De modo que yo diría las próximas semanas van a ser claves, ¿no? Y aquí no podemos simplemente dilatar, ¿no? Porque eso creo que le hace mal a todos los partidos que quieren ser parte de una definición de esta centroizquierda distinta. ¿Cuál sería entonces para usted la fecha límite? No lo sé, pero yo diría tendríamos que hablar de
primaria o de las primarias legales. Tenemos que tener un acuerdo en julio, a mi juicio, pero esta es una opinión personal. Ahora hay otras ideas que andan dando vueltas de una primaria electrónica, pero yo siempre prefiero las primarias presenciales, donde la gente va y coloca su voto en la urna. Eso me parece que es lo que estamos acostumbrados en Chile, pero no descarto la posibilidad, por ejemplo, que algunos mencionan de una primaria electrónica bien hecha, con todos los recuerdos, con clave única, que permita entonces una amplia participación. Pero prefiero la primaria presencial. Muy bien. Incluso en cuarentena lo hemos hecho, así que no veo razón para no tener eso, y creo, de nuevo, legitimaría a quien emerja como ganador o ganadora de esa primaria convencional. Muy bien, Heraldo, como usted dice, los tiempos se acortan, así que esperamos entonces novedades por parte de su sector. Muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.